El alma de todo apostolado. Tercera parte. La vida activa, llena de peligros sin la vida interior, asegura con ella el progreso en la virtud. Capítulo 2. Del hombre de obras, sin la vida interior. Esta frase lo caracteriza. Si aún no llegó al estado de tibieza, llegará fatalmente. Ese estado de tibieza, no de sentimiento ni fragilidad, sino de voluntad, es un pacto hecho con la disipación y la negligencia habitual consentida y no combatida, y un pacto con el pecado venial deliberado, y por consiguiente es privar al alma de la seguridad de su salvación y disponerla al pecado mortal. De la doctrina de Santo Tomás resulta que si un alma en estado de gracia ejecuta un acto bueno, pero sin el fervor que Dios tiene derecho a exigirle, ese acto disminuye en ella, en cierto sentido, los grados de caridad que tiene. Así se explican los textos. Maldito sea quien ejecuta con negligencia las obras de Dios, y porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Además, los pecados veniales van disminuyendo el fervor, aunque no el estado de gracia, y disponiendo el alma al pecado mortal. Pero cuando falta la vida verdaderamente interior, abundan los pecados veniales, que no son combatidos y a menudo ni siquiera advertidos, pero no dejan de ser imputados al alma disipada o floja que cesó de vivir el vigilar y orar que Jesús mandó. Así llega a encontrarse en Santo Tomás la explicación de la frase ocupaciones malditas que San Bernardo nos enseñaba anteriormente. Tal es la doctrina de San Alfonso acerca de la tibieza que con toda claridad ha desarrollado su discípulo, el padre de Surmont, en La Vuelta Constante a Dios. Pero ¿por qué el hombre de obras, cuando carece de vida interior, va a parar necesariamente a la tibieza? Decimos necesariamente y para probarlo nos serviremos de las palabras de un obispo misionero que dirigía a sus sacerdotes, palabras terribles que brotaban de un corazón devorado por el celo en favor de las obras y de un espíritu con tendencia al quietismo. Es preciso, decía el cardenal, adquirir esta firme persuasión. Para un apóstol no hay otra lección que esta, o la santidad completa, al menos de deseo trabajando para alcanzarla, o la perversión más absoluta. Teniendo en cuenta los gérmenes de corrupción que la concupiscencia deposita constantemente en nuestra naturaleza, la guerra sin cuartel que nos hacen nuestros enemigos interiores y exteriores, y los peligros que nos cercan por todas partes, representémonos la situación de un alma entregada al apostolado sin defensa contra los peligros que la acechan. Supongamos que un alma desea consagrarse a las obras. Desde luego carece de experiencia. Su inclinación al apostolado nos permite imaginarlo lleno de ardor, de carácter vivo, ávido de trabajar y acaso de luchar también. Lo suponemos de conducta intachable, piadoso y hasta devoto, con una devoción más sentimental que sólida, que no refleja a un alma resuelta a buscar en todo exclusivamente la voluntad de Dios, sino más bien es un signo de una rutina, restos de hábitos piadosos. La oración, si la hace, es una especie de divagación y la lectura espiritual un ejercicio de curiosidad, sin influencia real en su conducta. ¿Acaso el mismo Satanás, haciéndole tomar por sentimiento de la vida interior lo que no es sino una ilusión de gusto artístico, provoca en él el paladeo de las lecturas que tratan de las vías extraordinarias de la unión con Dios y el entusiasmo por ellas? Total, que esa alma, aunque de muy buenas costumbres, muy buenas cualidades naturales y con un deseo real, aunque un poco vago, de conservarse fiel a Dios, cuenta con muy poca o ninguna vida interior. Ya tenemos a nuestro apóstol lleno de deseo de trabajar, dispuesto a entregarse con el mayor celo a ese ministerio nuevo para él. Pronto, en virtud de algunas circunstancias que originan nuevas ocupaciones, pues toda persona habituada a las obras puede comprendernos, surgen 1000 motivos para vivir fuera de sí, 1000 cebos de su curiosidad, 1000 ocasiones de pecado, contra las cuales se sintió protegido hasta entonces por la atmósfera tranquila de su hogar o del seminario, noviciado o comunidad, o al menos por la tutela de un director experimentado.
Esa alma que no está preparada para resistir ninguna clase de asaltos, sentirá crecer su disipación o despertarse de ella una curiosidad malsana de saberlo todo, mil impaciencias o susceptibilidades, la vanidad, la envidia, la presunción o el abatimiento, la parcialidad o el descrédito y la invasión de todas las flaquezas del corazón y de las formas más o menos sutiles de la sensualidad, que la reforzarán a un combate sin tregua ni descanso. Por eso no le faltarán heridas. Pero podrán resistir esa alma con su piedad superficial, entregada del todo al gusto excesivamente natural de gastar su actividad y sus talentos en provecho de una causa excelente. Satanás está al acecho, olfateando ya su presa, y en vez de dificultar esta satisfacción, la excita con todo su poder. Llega por fin un día en el que advierte el peligro. El ángel de la guarda habla al corazón y la conciencia da sus llamadas de atención. Urge recobrar el propio dominio y para ello acudir a la calma de un retiro, tomar una resolución firme y sujetarse a un reglamento para cumplirlo en todas sus partes, aunque ello exige el abandono de alguna de sus queridas ocupaciones. Desgraciadamente es tarde, porque el alma ha saboreado ya el placer del triunfo como premio de sus esfuerzos y se contenta con decir: mañana, mañana, hoy es imposible. Necesito mi tiempo para continuar esta serie de sermones, escribir este artículo, organizar este sindicato o esta sociedad de caridad, preparar esta representación, hacer este viaje, poner al corriente la correspondencia, etc. Qué alivio experimenta al tranquilizarse con esos pretextos, porque el solo pensamiento de enfrentarse con su conciencia se le hace insoportable. Ha llegado el momento en el que Satanás puede, con toda garantía de éxito, trabajar en su obra de perdición en ese corazón convertido en cómplice suyo. El terreno está preparado para ello. Las obras eran una pasión para esa próxima víctima suya. Él convertirá esa pasión en fiebre. Le parecería insoportable el olvido de aquel tumulto de asuntos para recogerse. El demonio sugiere que eso es horroroso, perfilando en su alma nuevos proyectos que disfraza muy hábilmente con el santo fin de la gloria de Dios y el bien de las almas. Y ese hombre, que en poco tiempo antes estaba adornado de hábitos virtuosos, ya va de flaqueza en flaqueza, hasta poner el pie en una pendiente que es muy resbaladiza para poder evitar la caída. Y hecho un desgraciado, persuadido de que toda esa agitación no es conforme al corazón de Dios, se lanza más locamente que nunca en ese torbellino para ahogar sus remordimientos. Las faltas se acumulan fatalmente, y para esa alma ya no es más que un escrúpulo despreciable lo que antes perturbaba su recta conciencia. No se recata en decir que es preciso saber ser de su tiempo y luchar contra los enemigos con iguales armas, y para ello alaba las virtudes activas, despreciando lo que desdeñosamente califica de piedad en otra época. Y como las obras van prosperando y el público las elogia, al ver nuevos éxitos, Dios bendice nuestra obra, aclama el alma engañada, por cuyos pecados tal vez llorarán mañana los ángeles del cielo. Causas de la caída de esa alma en ese estado tan lamentable: la inexperiencia, la presunción, la vanidad, la imprevisión y la cobardía. Se lanzó a la aventura a través de los peligros, sin preocuparse de los escasos recursos espirituales con que contaba. Y al agotarse estas reservas de vida interior, se vio en la situación de un nadador que sin fuerzas para luchar contra la corriente se deja arrastrar al abismo. Detengámonos un momento a mirar el camino recorrido y la profundidad del precipicio. Procedemos con orden, contando las etapas. Primera etapa. El alma ha caído perdiendo, en el supuesto de que las tuvo, la caridad y las fuerzas de sus convicciones acerca de la vida y el mundo sobrenatural, y de la economía del plan y la acción de nuestro Señor en contra de las relaciones de la vida interior y las obras del obrero evangélico. Las obras que se le presentan como un espejismo alucinante y la vanidad que es el pedestal sutil en que descansa su buena intención. ¿Qué quieren ustedes? Dios me ha otorgado el don de la palabra y yo se lo agradezco.
Decía a sus aduladores un predicador hinchado de vana complacencia. De espíritu nada interior. El alma se busca a sí misma más que a Dios. Su reputación, su gloria y sus intereses personales ocupan el primer plano. La frase, si agradase aún a los hombres, no sería siervo de Cristo, se le hace completamente vacía. Aparte de la ignorancia de los principios, la ausencia de base sobrenatural que caracteriza a esta etapa es causada y fomentada por la disipación, el olvido de la presencia de Dios, el abandono de las jaculatorias y de la guarda del corazón, y la falta de delicadeza de conciencia y del reglamento de vida. La tibieza está a un paso si no la tiene ya. La segunda etapa, el hombre sobrenatural, cumplidor de su deber y ahorrador de su tiempo, lo tiene reglamentado, porque sabe que de no hacerlo así, será todo naturalismo, capricho y vida cómoda en la mañana y en la noche. El hombre de obras, carente de base sobrenatural, no tarda en comprobar lo que acabamos de decir. Por falta de espíritu de fe en el empleo del tiempo, abandona la lectura espiritual y aunque lea no estudia. Que los padres de la iglesia se preparasen durante la semana para la homilía dominical, esa homilía especial, pero él prefiere improvisar y estima que sale airoso de paso, a menos que por vanidad no se prepare. Prefiere las revistas a los libros, carece de constancia, limitándose a amar y poseer. Y es que la ley del trabajo es una gran ley de preservación, de moralización y de penitencia, pero él la esquiva, malgastando el tiempo y buscando distracciones. Todo lo que sea privarle de su libertad de movimientos, lo encuentra molesto, de pura teoría. No le basta el tiempo de que dispone para todas sus obras y deberes sociales y para el cuidado de su salud y sus distracciones. Ciertamente le sugiere Satanás, tu tiempo está muy recargado de ejercicios de piedad, meditación, rezo del oficio, misa, actos de ministerio. Hay que hacer labor de poda. E invariablemente comienza a acortar la meditación, a hacerla sin regularidad, hasta que poco a poco acaba por suprimirla. Y esto se explica por qué, como acuesta muy tarde, todos los días, y tiene sus motivos para ello. No puede madrugar ni levantarse a una hora fija, condición indispensable para hacer la meditación. Pero si la persona que se dedica a hacer la vida activa abandona la meditación, es como si se pasase con armas y bagajes al enemigo. Se atribuye a Santa Teresa esta afirmación: dadme una persona que haga un cuarto de hora de oración y yo respondo por su salvación. Nosotros no podemos responder de la autenticidad de estas palabras, pero la experiencia que tenemos de las almas sacerdotales y religiosas consagradas a las obras nos permite creer que todo obrero evangélico que no haga por lo menos media hora diaria de oración seria y metódica, con la real resolución fundada en su desconfianza y en la confianza en la oración, de practicar algunos actos que le cuesten para desarraigar un defecto o adquirir una virtud, cae irremisiblemente en estado de tibieza. No se trata de imperfecciones, sino de una multitud de pecados veniales, y como desgraciadamente el alma, con su conducta, se ha incapacitado para vigilar su corazón, la mayor parte de estas faltas resbalan por la conciencia. El alma se encuentra en una situación en que no las ve ya. ¿Cómo podrá combatir aquello que no discierne que es un defecto? Esa enfermedad espiritual se llama languidez. Está muy avanzada en esa alma y es la consecuencia de esta segunda etapa que se caracteriza por abandono de la oración y de todo reglamento. Todo está en sazón para la tercera etapa, cuyo síntoma es la negligencia en el rezo del breviario. La oración de la Iglesia, que debía dar al soldado de Cristo fuerza y alegría para ponerse en pie en todo tiempo y apoyado en Dios, remontarse sobre el mundo visible, se le hace una carga casi insoportable que hay que llevar. La vida litúrgica, manantial de luz, alegría y fuerza, méritos y gracias para él y sus fieles, no es sino el motivo para cumplir un deber desagradable que se despacha sin ganas. Todo con lo cual va resintiéndose la virtud de la religión, porque la fiebre de las obras ha contribuido a secarla, y el alma solo aprecia el culto de Dios
cuando va revestido de brillantes manifestaciones exteriores. Aquel sacrificio hecho a solas ostentación nace de lo más íntimo del corazón, sacrificio de alabanza, de súplicas, de acción de gracias y de reparación. Nada le dice. Antes, al rezar sus oraciones vocales sentía cierto y legítimo orgullo al pronunciar la oración. Yo te cantaré en presencia de los ángeles, como si se pusiera al nivel de los coros monacales. Pero el santuario de esa alma, perfumado interiormente por la vida litúrgica, se ha convertido en una plaza pública donde reinan el ruido y el desorden. El cuidado excesivo de las horas y su disipación habitual se encargan de aumentar las distracciones, que por otra parte cada vez se las combate menos. El Señor no se encuentra entre el ruido. Desapareció la verdadera oración porque la precipitación, las interrupciones injustificadas, la negligencia, somnolencia, retrasos, el dejarla para última hora con el peligro de ser vencido por el sueño, y acaso las omisiones más o menos espaciadas, cambian la medicina en veneno y el sacrificio de alabanza en letanía de pecados, que tal vez lleguen a ser algo más que veniales. Cuarta etapa. Todo se desencadena. El abismo llama al abismo. Los sacramentos se los recibe o administra desde luego con el respeto que merecen, pero sin sentir palpitar la vida que contienen. La presencia de Jesús en el tabernáculo o en el tribunal de la penitencia ya no hace vibrar hasta el fondo del alma los resortes de la fe. La misma misa, el sacrificio del Calvario, es un jardín cerrado. Queremos creer que el alma no ha bordeado aún el sacrilegio, pero ya no se siente como antes el calor de la divina sangre. Las consagraciones que hace son frías y las comuniones tibias, entre distracciones superficiales. La familiaridad, falta de respeto, rutina y acaso el fastidio están ya acechándole. El apóstol, casi deformado, vive fuera de Jesucristo y ya ha dejado de ser favorecido con las palabras íntimas que Jesús reserva para sus verdaderos amigos. No obstante, el celestial amigo le envía de cuando en cuando un remordimiento, una luz y una llamada. Espera, llama y pide permiso para entrar. Ven a mis brazos, pobre alma herida. Ven que yo te curaré, porque yo soy tu salvación. Yo he venido a salvar lo que había perecido. Esa voz tan dulce, tan tierna, discreta e insinuante produce algunos momentos de emoción y algunas veleidades de portarse mejor. Pero como la puerta del corazón apenas está entreabierta, no puede entrar Jesús, y esos buenos impulsos que el alma tiene pronto desaparecen. La gracia ha pasado inútilmente y va a convertirse en un acusador del alma. ¿Acaso Jesús, movido a misericordia para no acumular motivos de cólera santa, va a dejar de llamar a aquella alma? Temed a Jesús, que una vez que pasa, no vuelve ya. Avancemos ahora penetrando hasta el fondo de esa alma, cuya fisonomía estamos bosquejando. Los pensamientos influyen en la vida sobrenatural tanto como en la vida moral e intelectual. ¿Qué pensamientos predominan en esa alma? Los humanos, los terrestres, los vanos, superficiales y egoístas. Todos ellos van a parar al yo o a las criaturas, a menudo disfrazados de abnegación y sacrificio. Con el desorden de la inteligencia corre parejas el de la imaginación. Es que la que debe ser más tenida a raya es esta. Sin embargo, se le deja sin freno alguno y campa por sus respetos, lanzándose a todos los descarríos y a todas las locuras, y como poco a poco se abandona el recogimiento de la vista, la loca de la casa encuentra pasto con que alimentarse por todas partes. Avanza el desorden de la inteligencia y de la imaginación, baja las afecciones. El corazón no se alimenta ya más que de ilusiones. ¿Qué va a hacer de ese corazón que poco se preocupa de que Dios reine en él, insensible a las intimidades con Jesús, a la poesía sublime de los ministerios, a las bellezas severas de la liturgia, a los llamados y a los atractivos del Dios de la Eucaristía, en una palabra, a las influencias del mundo sobrenatural? Se concentrará en sí mismo. Será un suicidio. Como se necesitan afectos y no encuentra placer en Dios, amará a las criaturas y quedará a la merced de la primera ocasión que se le presente. Se lanza hacia ellas con toda imprudencia y enloquecimiento, sin pensar en los votos que le ligan,
ni en los intereses sagrados de la Iglesia, ni siquiera en su reputación. La perspectiva de una apostasía, desde luego, le da escalofríos, pero el escándalo de las almas le espanta bastante menos. Son excepciones, gracias a Dios, los que llegan hasta el fin de la pendiente del mal. Pero, ¿cómo no ver que no teniendo gusto en Dios y saboreando el placer prohibido, el corazón es arrastrado a mayores desgracias? El hombre animal no puede hacerse capaz de las cosas que son del Espíritu Santo. Va a llegar forzosamente a lo que dice el profeta: los que se criaban entre púrpura se ven cubiertos de basura. La ilusión, cada vez más obstinada, la ceguera del espíritu y el endurecimiento del corazón aumenta. Puede ya temerse cualquier cosa. Y para colmo de males, la voluntad ha quedado reducida a un estado de debilidad y apocamiento que casi equivale a la impotencia. No le pidáis que reaccione con energía en este estado en el que se encuentra, sería inútil. Es incapaz del menor esfuerzo y solo sabe dar esa respuesta desesperante: no puedo. Naturalmente, no poder es avanzar camino de catástrofe. Un impío famoso se ha atrevido a decir que no podía creer que sean fieles a sus votos y obligaciones las almas que, a causa de las obras que se ven forzadas a mezclarse con el mundo. ¿Cómo andan?, añadía, sobre una cuerda tirante, sus caídas son inevitables. A esas palabras, que son una injuria a Dios y a la Iglesia, es preciso contestar sin titubeos que pueden evitarse estas caídas con toda seguridad cuando se maneja con pericia el precioso contrapeso de la vida interior, y que los vértigos y traspiés han de atribuirse al abandono de ese infalible medio de seguridad. El admirable jesuita, el padre Lallemant, apunta a la causa inicial de esas catástrofes cuando dice: hay hombres apostólicos que nada hacen por Dios con absoluta pureza de intención. En todo se buscan a sí mismos y mezclan solapadamente sus propios intereses con la gloria de Dios, aun en sus mejores empresas. Así transcurre su vida en esta mezcla de naturaleza y gracia. Solo en el momento de la muerte se les abren los ojos. Entonces ven su vida de ilusión y tiemblan al pensamiento de inmediato y espantoso tribunal de Dios. Muy lejos está de nuestro pensamiento catalogar entre esos apóstoles que se predican a sí mismos a aquel célebre misionero caracterizado por su celo y la fuerza que se llamó el padre Combalot. Pero ¿será inoportuno citar las palabras que profirió en su lecho de muerte? Tenga mucha confianza en Dios, amigo querido, le dijo el sacerdote que le administró los últimos sacramentos. Usted ha observado con toda integridad las obligaciones de su vida sacerdotal, y los millares de sermones que ha predicado durante su vida serán la mejor excusa para la insuficiencia de esa vida interior de la que me habla. Mis sermones, ¿con qué nueva luz los veo ahora? Mis sermones. Ah, sí, nuestro Señor no empieza a hablarme de ellos. No seré yo quien tome la palabra si Él no empieza. Al resplandor de la eternidad, aquel venerable sacerdote veía sus obras de celo salpicadas de imperfecciones que alarmaban su conciencia y que atribuían a la falta de vida interior. El cardenal de Perrón, a la hora de la muerte, hizo pública una manifestación de arrepentimiento por haber empleado más tiempo y energías en cultivar su entendimiento por medio de la ciencia que en perfeccionar su voluntad con los ejercicios de la vida interior. Oh Jesús, apóstol por antonomasia, ¿quién se prodigó como tú cuando vivías entre nosotros? Hoy mismo te das con más abundancia todavía en tu vida eucarística, sin dejar jamás el seno de tu Padre. Haz que tengamos siempre presente que tú no querrás saber nada de nuestros trabajos si no están animados por un principio verdaderamente sobrenatural y hunden sus raíces en tu adorable corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.